Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Capítulo 12. Los misiles volaron hacia los barcos piratas, mientras Arrogance usaba la protección de su espada como un martillo para aplastar una cabina blindada enemiga, matando al pirata instantáneamente antes de darse la vuelta y patear a otro blindado que intentó un ataque furtivo desde la retaguardia. Estallido. Estallido. Otra armadura cayó del cielo después de una breve ráfaga del rifle de Arrogance. Nix, James, ¿cómo van las cosas por tu parte?, preguntó León mientras su hermano y su cuñado terminaban otro grupo de armaduras. Esta flota pirata era una fuerza abrumadora que seguramente habría reducido su territorio a cenizas si fueran lo suficientemente débiles como para permitir que eso sucediera, claro está. Hemos terminado con esta basura, León. Maestro, escaneo de las naves enemigas completo, no poseen ningún tesoro pero su arsenal es bastante valioso. La voz de Lutzon confirma sus sospechas, o al menos parte de ellas. ¿Alguna evidencia que los vincule con la casa Marmoria? Dudaba que dejaran un rastro para rastrearlos, pero él estaba seguro de que esto era obra del payaso verde. Captura naves enemigas, no dejaré esta batalla sin obtener algún beneficio. Lord León ordenó a sus escasas fuerzas. Esta fue la segunda vez en 2 meses que fueron atacados por piratas después de haber tenido ese desagradable encuentro con el heredero de Marmoria. Cordelia sabía que debería haber apretado el gatillo en aquel entonces. Suspirando mientras miraba alrededor del puente de Partner, la señora Livia sostenía firmemente a Lady Angélica y le aseguraba que la batalla había terminado y que nada le había pasado a su señor. No, matar a ese payaso verde la habría estresado aún más que una batalla que podrían ganar fácilmente y sacar provecho de ella. Ella lo ha notado, pero han pasado meses desde que su dama se olvidó por completo del príncipe y comenzó a enamorarse de su marido, el amable, atento y protector Lord León. El duque no se equivocó al unirlos y se nota, cuando tienen la flota más grande de esta región con solo capturar barcos enemigos. Con Partner como su buque insignia, han capturado un total de 10 barcos en batallas defensivas. La mayoría de las veces simplemente permanecen inactivos porque no tienen la tripulación para operarlos, pero el hecho de que descansaran en el puerto fue suficiente para demostrar su fuerza. Quiero vender estas aeronaves. Mi señor, son una monstruosidad, comentó Livia. Ella no estaba pensando en las ganancias, no tenía mente para los negocios, pero sí le importaba el estrés que le causarían a Lady Angélica. El embarazo de la belleza de ojos rojos estaba en el segundo trimestre y necesitaban pensar en su salud, y solo mirar los vasos le ponía una carga, sabiendo que esto era porque algún señor quería vengarse de ellos por algo que ni siquiera hicieron. En primer lugar, estaba preocupándola. Además, tienen más barcos de los que realmente pueden operar. Estoy de acuerdo, haz que tu papá se comunique con los vecinos para informarles que están disponibles. Dale prioridad a los vasallos de Redgrave, dijo Lord León a través del dispositivo de comunicación instalado en Arrogance. De alguna manera, el padre de la señora Livia terminó como asistente de Lady Angélica y hoy en día manejaba una gran cantidad de asuntos administrativos como anciano del pueblo, lo que le permitía a la señora de la baronía tiempo para descansar y ser mimada por su familia. Lord León se mantuvo firme en reducir su carga de trabajo durante el embarazo. Era un hombre muy cariñoso y Cordelia esperaba que su hermano estuviera tomando nota de cómo comportarse con él. Cordelia y Nix estaban progresando en su relación, utilizando el método de cortejo tradicional del reino de Oldfort, las fiestas de té. Lord León de alguna manera había infectado a Nix con sus costumbres maníacas del té, y así como el varón organizaba fiestas de té para sus mujeres, también lo hacía su prometido para ella. Las cosas habían sido castas y lentas, pero la barrera entre ellos parecía un poco más corta y manejable con cada semana que pasaba. Endureciéndose nuevamente para lidiar con las consecuencias de esta batalla, tenía sus propios deberes a los que regresar, y estaba el desagradable asunto de las ejecuciones de piratas
cosas que fueron realizadas por los cuerpos sobrantes de Luxion. El familiar redondo disfrutaba ejecutando a los criminales y le ahorraba a su señor la tarea de ejecutarlos él mismo. Se había acostumbrado a ver a Lord León discutiendo con su familiar, eran amigos, notó, de esos a los que les gusta meterse en la piel del otro, pero que no dudan en echarse una mano cuando es necesario. 0x0x0. Daniel Fauderland se estaba tomando una licencia forzada de la academia para aprender de manera práctica, como lo llamaba su padre. Estaban comprando un nuevo buque de guerra a uno de sus vecinos y supuestamente nada supera la experiencia de la vida real en tales asuntos. Volver al territorio de su padre fue un proceso largo y tedioso que preferiría no pasar, pero tuvo la mala suerte de ser el heredero de su padre y tuvo que estudiar en el extranjero, en la capital, para poder encontrar una esposa adecuada. Eso era una tontería, no solo él era solo el heredero de un varón, el príncipe heredero asistía a la academia el mismo año y ninguna de las chicas le dedicaría siquiera una mirada, si tenía suerte sería reconocido como una mafia, un despectivo. Término utilizado para describir un personaje de fondo popularizado por Marie Faullafam, la amante del príncipe. Y que el príncipe eligiera a esa chica chata se sintió como otro insulto más para los chicos de la academia. Tenía una prometida tan hermosa y la cambió por la fan. Y eso no era lo peor porque si tenía mala suerte, la chica a la que invitaba se presentaba a su fiesta de té con sus amigos, se comía todo su caldo y le aconsejaba que lo hiciera mejor la próxima vez exigiendo mejores ofertas. Algunos de los herederos de sus compañeros varones se habían buscado apoyo entre sí, lo que a su vez había iniciado algunos rumores realmente descabellados que los habían devastado aún más. Al menos ahora se ve mejor en comparación. Cada nube gris tiene una línea plateada. Después de 4 días de viaje, llegó al territorio de su padre y tuvo que admitir que no ha avanzado mucho en la búsqueda de un cónyuge para su familia. Esperaba algo de simpatía cuando explicara sus circunstancias, pero todo lo que consiguió fue que lo compararan con el tipo que estaba vendiendo la aeronave que querían. El tipo tenía su edad y ya tenía esposa y concubina. Se sentía tan miserable que se retiró a su habitación poco después y se juró a sí mismo que le daría un puñetazo a ese bastardo en la cara en la primera oportunidad que tuviera. Dejando a un lado los juramentos vacíos, evitó hablar con su padre durante los 2 días que le llevó llegar a esta nueva baronía, y estaba tan harto de las aeronaves que esperaba que se tomaran su tiempo para regatear el precio. La isla era grande, más grande que la de su padre, pero lo que más llamaba la atención era la enorme aeronave de 700 metros de largo y los barcos más pequeños que parecían diminutos. Eran barcos de 150 metros de largo, por lo que para empezar no eran grandes pero tampoco debían parecer juguetes. Esta isla ha estado en desarrollo durante casi un año, dijo su padre, desde la cubierta de su vieja aeronave no se veía así. Si su padre le hubiera preguntado cuánto tiempo creía que estuvieron trabajando en la isla, le habría dicho alrededor de 5 años. Trabajan rápido, admitió con calma, sabiendo que una vez más lo comparaban con el vecino que ya se había casado a pesar de que tenían su misma edad. Lucharon contra los piratas del cielo, dijo su padre con una emoción nada propia de un hombre de su edad, más aún porque siempre que hablaba de los delincuentes era con pavor, eran unas plagas, de eso no había duda. Se rumorea que cada vez que trataban con ellos capturaban sus barcos. Daniel miró a su padre sorprendido por sus palabras. Normalmente los piratas eran repelidos y perseguirlos no era una opción, debido a que su tripulación tenía mucha más experiencia que los defendían, por lo que hasta donde él sabía, era una mala idea. Eso es imprudente, él dijo. Era joven y quería conseguir algunos méritos e historias de guerra para impresionar a las damas, pero perseguir barcos piratas era, como mínimo, una mala idea. No con un barco como ese. Su padre estaba señalando el enorme barco al que se acercaban rápidamente. Eso cambió la perspectiva de las cosas. Seguramente un barco así sería imposible de hundir. Entonces, ¿quién es este nuevo varón?, preguntó, sintiéndose intrigado por primera vez. Este chico nuevo se había beneficiado de lo que el resto de sus vecinos habrían llamado una catástrofe. León Faubartfort, dijo su padre con respeto. Daniel también ha oído hablar de él recientemente, nada menos que del séquito del príncipe, un aventurero advenedizo convertido en noble que le había faltado el respeto a su alteza, el mejor amigo. Bueno, mierda.
Padre, necesitaba advertirle a su padre sobre esto, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Sabes que este tipo se peleó con la casa Marmoria, ¿verdad? Para su sorpresa su padre se rió entre dientes. ¿Quién crees que envió los barcos que estamos a punto de comprar? Eso lo dejó sin palabras hasta que tuvieron que desembarcar. Tendría que preguntárselo a su padre más tarde. Los campos eran más grandes de lo que esperaba y había hombres trabajando duro en ellos, había corrales para que pastara el ganado y, de cerca, el pueblo parecía mucho más bonito. Había adornos aquí y allá con lindas flores en el porche de las cabañas de los plebeyos, los caminos también eran impresionantes. Este lugar sería mejor que la baronía de su padre el próximo año, si lo que su padre decía era cierto. Fueron recibidos por una hermosa mujer con uniforme de sirvienta y anteojos que se presentó como Cordelia Foleston y luego los llevó a la finca frente a una plaza central. También se estaban plantando algunas plántulas de árboles nuevos. La finca se mantuvo limpia y ordenada. Los llevaron a una gran sala donde podía ver a la familia Bartford esperándolos. Y palideció cuando vio a la belleza rubia, de ojos rojos y vientre embarazado, descansando en muebles de aspecto cómodo. El resto de la habitación no importó cuando vio a la hija del duque aquí. Entonces aquí es donde terminó. Es curioso tenerla como vecina. Es mi hijo y heredero Daniel. Su padre le dio una palmadita en la espalda mientras lo presentaba a los nuevos vecinos. Un placer conocerlo, saludó el joven. Soy Leon Fou Bartford. Se presentó y estaba feliz de no haberse distraído demasiado. Esta es mi esposa Angélica, la conocí a curso. Ella todavía tiene la misma aura de autoridad, pero había algo diferente en ella, había más en ella ahora, y no podía imaginarla sonriendo así mientras estaba en la academia. Mi señora Olivia, continuó el varón, presentó a otra hermosa mujer de cabello rubio, ojos azules y una figura que podría rivalizar con la de la hija del duque. Mi hermano mayor Nix, es el heredero de nuestro padre y su prometida Cordelia, a quien ya conoces. No había criados en la habitación, incluso la criada era parte de la familia, eso era curioso. Lo que siguió fue una larga y tediosa negociación sobre el barco que quería su familia. Cuánto en diámetro bruto, cuánto en bienes, cuánto por adelantado, cuántas cuotas. Una discusión por aquí, una broma por allá, un cumplido para endulzar al varón. Se evitó una cláusula oculta de trampa, un cumplido ambiguo, algo de té y refrescos. La hija del duque tuvo que tomar un descanso para ir al baño y la señora aprovechó para ir también. Su padre preguntó cuándo esperaban que naciera el bebé. Parece que será una niña, lo será, solo dice Lord Leon. Es un niño, se equivoca, claro. Al final logran llegar a un acuerdo. Su padre y él están invitados a echar un vistazo a su nuevo barco, emocionados de que esta vez vayan solo con los hombres, y la aeronave es magnífica. El varón ha mejorado las especificaciones, funciona de manera diferente a lo que están acostumbrados, pero entrenar a la tripulación no será un problema. Fueron invitados a pasar la noche en la finca y se les permitió utilizar sus baños termales. Eran muy cómodos, pero era muy incómodo estar casi desnudo cerca de otros hombres. Sin embargo, ni al varón ni a su hermano pareció importarles. Escuché que eres fuerte, Lord Leon, comentó Daniel. Tenía curiosidad por saber qué tan fuerte debe ser uno para perseguir piratas. Debo serlo, pronto seré padre, dijo el varón con alegría y vértigo en su voz. Su hermano lo miró y luego procedió a meter su cabeza bajo el agua caliente, como si tratara de ahogarlo, pero era solo un juego entre ellos y pronto comenzaron a pelear. ¿Para qué era eso?, cuestionó el varón después de que se calmaron. Estás mostrando a tu encantadora esposa embarazada y a tu adorable amante ante un chico que tiene que volver a la academia, imbécil desalmado, dijo Lord Nix con el ceño fruncido. ¿Realmente se veía así?, preguntó el varón mirándolo a los ojos en tono de disculpa. Daniel asintió brevemente, pudo ver que el varón estaba genuinamente emocionado de convertirse en padre, pero desde donde estaba mostrando a Lady Angélica y a su amante plebeyo al tenerlos a ambos presentes en la negociación, y el hecho de que parecían ser amigos solo lo empeoró.
Pido disculpas entonces, pero son la razón por la que me levanto cada mañana para entrenarme. El varón realmente no se disculpó por presumirlos, pero podía aceptar esa explicación, y para ser honesto, los estaría presumiendo si él estaba en el lugar de León. Entonces es disciplina, eres fuerte porque tienes la disciplina para entrenarte constantemente. Intervino su padre mientras lo miraba, era obvio que su padre querría que comenzara a entrenar diariamente ahora. Es parte de esto, habló Lord Nix, reprendiendo a su padre como si fuera un estudiante que solo respondió bien la mitad de la pregunta. Pero León siempre tuvo talento desde que éramos niños. El hecho de que fuera el hermano mayor elogiando al menor ayudó a aclarar el punto. La disciplina sin talento no lograría estos resultados. Daniel estaba casi agradecido, ya tenía suficiente con sumergirse en las mazmorras de la capital para agregar entrenamiento matutino todos los días. ¿Estarías entrenando mañana? Sin embargo, su padre se negó a abandonar su punto. Daniel ya podía prever un combate de entrenamiento mañana. 0x0x0. La vieja bruja que lo estaba curando estaba haciendo un buen trabajo, el dolor ya se había atenuado y su cuerpo ya había sanado en un minuto lo que habría tomado una semana sin magia, pero preferiría que esos dos lo regañaran. Señor León malo. En serio, ese plebeyo era demasiado lindo. La forma en que regañó a su amante como si fuera un cachorro que se porta mal en lugar de un maníaco con una espada mientras levantaba el dedo, eso habría desarmado incluso al caballero negro. Todo este tiempo y todavía no puedes contenerte. La pequeña sonrisa que tenía Lady Angélica mientras estaba sentada en una silla que su doncella le había traído no era un regaño en absoluto, algunos cabrones tienen toda la suerte. Mientras tanto, su padre lo miró y sacudió la cabeza decepcionado. Como si no supieran que este sería el resultado incluso antes de comenzar. Después de calentar, Lord León y él se dirigieron a un área cercada, donde se batieron en duelo usando armas de madera. Al principio fue cauteloso, pensó que este hombre es fuerte, así que lo probó 1, 2, 3 veces con la misma parada de mala calidad como respuesta. La cuarta vez se volvió audaz y casi abrumó a su guardia, la quinta vez intentó encadenar sus ataques como había practicado antes. Pero fue entonces cuando el varón mostró sus colmillos que bloqueó con la hoja de la espada de madera, pero giró para poder golpearlo con el mango de la derecha en las costillas. Un esgrimista más talentoso lo atrajo, lo obligó a cometer un error y pagó el precio. Él mismo pidió un segundo asalto a pesar de saber que habría que cuidarle las costillas tras el duelo. La segunda vez decidió mantenerse a la defensiva y esperó a que el varón diera el primer paso. El varón fue paciente, pero cuando se dio cuenta de que esta vez no iba a morder el anzuelo se limitó a sonreír y a sentir. Cambió un poco su postura y blandió su espada, y cuando intentó parar fue ligera como una pluma, fue solo una finta y quedó expuesto a un puñetazo en las costillas. Esa fue la segunda vez que atacó la misma zona. El hijo de puta golpea fuerte. La tercera vez fue solo una demostración de lo superado que estaba, paradas perfectas, habilidades de esquiva perfectas, mejores reflejos. No había un solo aspecto del combate en el que no estuviera por debajo del varón, y cuando terminó el tercer asalto era un desastre. Hematomas y rasguños en todo el cuerpo, incluidos algunos cortes en la camisa aquí y allá. Y ahora el varón y su amante estaban en cuclillas frente a la silla de Lady Angélica hablándole al vientre. El hombre puso su oreja en él solo para retirarse apresuradamente y en voz alta diciendo me pateó. Con una gran sonrisa. Al acercarse a la familia, pudo escuchar fácilmente lo que decían. Incluso tu hija piensa que te excediste. Regañó la futura madre de ojos carmesí. El plebeyo se rió y acarició al varón diciendo, está bien, ella todavía te ama, mientras que Lord León se quejó diciendo, nadie me cree cuando digo que es un niño. Gracias por el combate, le agradeció la lección de humildad. No era débil, si lo fuera ya habría muerto en el calabozo de la capital. Pero no tenía talento ni practicaba todos los días para perfeccionar sus habilidades. Era natural perder ante alguien con un talento cultivado, le ofreció la mano y el varón rápidamente se la estrechó. Fue agradable tener a alguien nuevo con quien entrenar, solo tengo a mi hermano y a mi cuñado para tener combates regularmente. Supongo, dijo, sin encontrar la experiencia nada agradable. Quizás podrías venir las próximas vacaciones.
Lord León preguntó con esperanza. No quería volver a entrenar con el varón, pero la isla era agradable, pero una vez que superas lo incómodo que es bañarse con extraños, las térmicas aquí son algo a lo que podría acostumbrarse. Quizás puedas traer a tu chica la próxima vez. Esto lo dijo con una sonrisa diabólica. En serio, eso dio miedo. León, advirtió Lady Angélica, pero ¿acaso no había asumido que él no tenía novia al reñir a su marido? Señor León, malo. Incluso el amante lo asumió. Este chico disfrutaba tanto de sus mujeres, que tenía una expresión de felicidad incluso cuando lo regañaban. No había chicas así en la academia. O al menos ninguno queda suelto. ¿Qué? Jenna también vendrá aquí desde la academia. Oh, el varón estaba planeando ponerlo en contacto con alguien. ¿Qué tan perra tiene que ser si quieren que un completo extraño se la lleve? Porque si aún no estaba comprometida solo podría ser una perra. Oh. Mi hijo estará aquí y será un placer para él reunirse con su hermana Lord Bartford. Traicionado. Nada menos que por su propio padre. 0x0x0. Clarice estaba a punto de perder la paciencia. La chica frente a ella era peor que la chica Lafan. No solo no tiene una gota de sangre noble en sus venas, sino que además se siente con el derecho de dar órdenes. Escuchar. Dijo cuando finalmente tuvo suficiente de ella, no quiero volver a tener nada que ver con Hilco sus amigos. Eres simplemente patético. Estepanie Folofrey, la hija del conde O'Frey, alguien con quien su familia no se llevaba bien, tuvo el descaro de intentar darle órdenes. Clarice sabe que la pobre excusa de un noble se ha acercado a todas las chicas que alguna vez estuvieron comprometidas con los chicos del séquito real para convencerlas de que se unan a ella en sus planes de venganza. El tonto ya se olvidó de lo que le pasó a Angélica. Fue particularmente insistente con ella después de que la chica Lafan tuvo una pelea con Hilk. Intentaron ser discretos al respecto, pero todos tenían los ojos puestos en ellos, había mucho en juego y si la chica Lafan perdía el control de su harem habría mucho que ganar. Las palabras de un tonto. Dijo sin darle importancia a las palabras de la chica, no había nada que pudiera decir para hacerla cambiar de opinión, y menos aún podía hacer para obligarla. Podía ver a la chica enojarse cada vez más, los sirvientes semi-humanos con los que hacía alarde se estaban preparando para intentar intimidarla. Puede que a Clarice no se le permita tener un sirviente personal como la puta frente a ella, pero no necesita uno que la proteja, para eso están aquí sus seguidores. Será mejor que calmes a tus mascotas o las haré dormir, le dijo a Estepanie de manera preventiva, ella también podía salirse con la suya, y la rubia lo sabía. Se alejó del falso noble con calma sabiendo que, a pesar de todo su supuesto poder, los O'Frey nunca le hacen nada a aquellos con una posición igual o superior en el reino. Eres simplemente un cobarde. La chica O'Frey gritó enojada. Las palabras de un tonto. Vio lo que le pasó a Angélica, o al menos lo que el duque quería que todos vieran. Si ella estuviera de acuerdo con el plan de ese falso noble, terminaría como Angélica, pero su padre no es un hombre talentoso y convenientemente modesto con el que quiere un vínculo de sangre. Realmente terminaría con un hombre miserable en las fronteras del reino si la atrapan, sino algo peor. Capítulo 13 y 14. Capítulo 13. Jenna no quería salir de su habitación, afuera no había nada más que desprecio y gente dispuesta a menospreciarla si miraba en la dirección equivocada, incluso las paredes de su habitación tenían grafitis con insultos dirigidos a ella. Ha estado evitando a sus antiguos amigos. Las personas con las que sola le dijo que se comunicara se habían vuelto contra ella después de la ruptura, cuando su padre arrestó a su madrastra en su casa, pero no hicieron nada. Eso fue hasta que se enteró de la victoria de León sobre algunos piratas, les dijo a todos esperando que la aceptaran nuevamente ahora que su casa tenía un logro que presumir. Ella ha visto suceder algo similar un par de veces antes, se suponía que debía alardear de una pequeña victoria para que todos supieran lo grandiosa que es tu casa. Pero alardear de ello tuvo el efecto contrario y todos le habían dicho que no era más que una victoria sobre unos perros callejeros, y fue como si apretaran un gatillo. El desprecio se convirtió en acoso y los últimos amigos que le quedaban se volvieron contra ella e incluso se unieron a los demás. Se estaba convirtiendo en una de esas chicas extrañas que pasaban todo el tiempo en sus habitaciones, pero ni siquiera tenía un hobby para pasar el tiempo.
Unas cuantas cartas pasaron por la puerta, y ella no quiso ver si realmente eran el correo mensual de su familia o si eran un nuevo método para acosarla. Ella miró las cartas como si esperara que estallaran en fuego o comenzaran a gritarle. Por alguna razón alguien creó un hechizo que hizo precisamente eso. Fue completamente humillante para el destinatario. Los llamaban regañadores. Finalmente decidió abrirlos, aunque fuera uno, no sería tan malo si fuera en la soledad de su habitación. La primera era de Angélica precisamente, tenía las sutilezas esperadas, pero luego tuvo que volver a leer una parte de la carta. Básicamente le estaban ordenando que aceptara una invitación a una fiesta de té de alguien llamado Daniel Foudurlan. Heredera de una baronía cercana al territorio de su hermano, dejó de leer su carta allí mismo. Ella lo haría, no solo estaba desesperada sino que había llegado a aceptar que incluso si estaban oficialmente separados, las dos casas Bartford seguían siendo la misma y Angélica era la matriarca. Jenna no se atrevería a desafiarla después de lo que les pasó a Sola y Merced. Al menos la estaba emparejando con el heredero de una baronía. A diferencia de Merced, se estremeció al pensar en la vida de su hermana mayor en el territorio de León. La siguiente era de Cordelia. La carta prevista por Nick era un consejo para hacer lo que dice Angélica y un recordatorio de que la casa Bartford era lo más importante en su vida. Al menos ella también puso algunos chismes ahí. La vida sexual de León era positiva, absolutamente mansa. Ella se rió, el idiota de su hermano prácticamente se acostaba con sus dos mujeres todos los días hoy en día. Si lo que dice su hermana mayor es cierto, sin embargo, nunca intentó acostarse con ambas al mismo tiempo. ¡Qué aburrido! No pudo evitar imaginar lo que haría si tuviera dos hombres a su disposición de verdad, no como esos payasos que solían cortejarla o las cosas que haría que se hicieran entre sí para su diversión. Sin embargo, Angélica es la hija del duque, probablemente sería mejor que su hermano idiota no tuviera su propia imaginación. Las cosas ya están bastante mal como están. No había nada sobre la relación de Cordelia y Nick, y quería algunos detalles, no muchos, solo lo suficientes para vivir indirectamente a través de ella. Estos últimos meses fueron un infierno para ella. Había otra carta de Merced. Rompiendo el sobre lo leyó lo más rápido que pudo. De ninguna manera la hermana mayor Merced está embarazada. Pobre Merced, debe estar devastada. León la puso a cargo de unos elegantes baños al aire libre que quiere que todos llamen Hot Springs. El nombre no se queda, la opción más popular es Thermals. Eso enojó a León por alguna razón. Todos la adoran. Puede comer dulces y pasteles. Todas las mujeres del asentamiento le piden consejo. ¿Alguna perra quería llevarse bien con James? Sí, ella también quería tener una aventura con él cuando él estuviera disponible, pero si su padre se hubiera enterado, ella estaría en el lugar de Merced ahora mismo. No sonaba tan mal en este momento. Ya sabes, es mejor que te dejen solo en alguna baronía en el desierto que ser acosado en la capital. El sexo es bueno. Bueno, probablemente James parecía que podía. No, ahora es el marido de su hermana, mejor no. Espera un segundo. Está fanfarroneando. Y estaba preocupada por ella. Esa perra. Incluso Merced, que estaba casada con un caballero, disfruta de su vida más que ella. Mirándose en el espejo se encontró hecha un desastre, su cabello estaba enredado, tenía los ojos rojos e hinchados, pero las cartas de su familia habían logrado hacerla sonreír. Lo único en su vida que la hace sonreír últimamente es su familia. Con energías renovadas tomó nuevamente la carta de Angélica y siguió leyendo. El barón de Durland es lo suficientemente inteligente como para no caer en algunas trampas obvias, pero no lo suficientemente inteligente como para evitar las más sutiles, como la de echar una mano a los visitantes no deseados. Los Durland son buenos socios comerciales. Acaban de adquirir una nueva y poderosa aeronave que Angélica todavía quiere controlar. Su territorio está a 2 días de distancia. A su pequeña le vendría bien una prima pequeña con quien jugar. Eso era lindo pero también muy espeluznante. Además, el bebé de Angélica podría ser un niño pequeño. León era hijo de papá y papá tuvo 4 niños y 3 niñas con la misma cantidad de mujeres también. Quizás León y papá eran más parecidos de lo que ella pensaba. Quizás su carta de respuesta debería incluir algún consejo que le dio mamá sobre cómo sacudir su trasero.
Valgus Foubartfort es un apasionado de sus gustos y no tiene reparos en hablar de botines, da igual quien pueda estar escuchando. Cordelia y Nyx besándose en la despensa. León está planeando una expedición a la mazmorra histórica de la aldea de los elfos, Livia está entusiasmada por poder ver cómo vivían los antiguos, Angélica está enojada porque ella también quiere ir. Pero León quiere que se quede atrás porque podría ser peligroso en su condición, Angélica le ha asegurado que si tendrá otra cosa espera que había arriba. Ja. Sabía que su hermana mayor Cordelia lo tenía dentro porque no había manera de que Nyx tomara la iniciativa. La invitan a pasar las próximas vacaciones en territorio leonés. Jenna volvió a mirar su reflejo, todavía estaba sonriendo. Las palabras de la hermana mayor Cordelia ahora tenían mucho más sentido. ¿Por qué nuestra casa es tan importante de repente? Siempre fue lo más importante, pero esa mujer nunca lo dejó notar. Si tuviera que adivinar, sus prioridades eran su propia comodidad primero, sus hijos segundo, lo que quedaba para tu hermana y para ti mientras tus hermanos menores eran solo algo para ser vendido al mejor postor. Su familia se mantuvo en contacto con ella, la cuidó, se preocupó por ella, la cuidó. Este mundo era un lugar de nosotros contra ellos. Ella lo sabe ahora. Nosotros somos la casa Bartfortian, todos los demás son ellos, el enemigo. Tomó su bolígrafo y comenzó una carta para su matriarca, quería saber. Angélica supuestamente estaba haciendo un gran trabajo administrando el territorio de su hermano. ¿Era esa su manera de ayudar a la casa de su padre asegurándose de que la casa Bartfort fuera fuerte y confiable? Se suponía que ella sería la correa de León. ¿Sabe lo absurdamente fuerte que se volvió su hermano pequeño en los meses que perdió contacto con ellos? Por lo que le dijo su hermana mayor Cordelia, podía suponer que el duque quería controlar el poder militar de León. Se esperaría que ella ayudara a la casa Durland de la misma manera que ayudó a la casa Bartfort. 0x0x0. Muy pronto recibió una carta respondiendo a sus preguntas. Después de ignorar las sutilezas, se dio cuenta de que Angélica podía ser muy directa. Sí. Así es, el poder del duque también está ligado al poder de sus vasallos. No, no lo es, ella es la vaina de su hermano, el lugar donde ga el pervertido. Sí, lo ideal sería que ayudara a Durland House a crecer y se asegurara de que se mantuvieran en buenos términos con Bartfort. Lo ideal sería que terminaran en un contrato de defensa mutua. Cordelia y Nyx trasladaron sus besos a la parte trasera de la casa después de ser descubiertos por Livia. Se ha convertido en un juego entre las mujeres de su hermano para descubrir dónde exactamente los dos estaban llevando a cabo su vínculo más atrevido. Toc toc. Una carta está cortada debajo de su puerta. Es de Daniel Fouderland, es una invitación a una fiesta de té. Jenna sonrió, tenía un trabajo que hacer y capturaría a Daniel Fouderland, lo ayudaría a hacer algo por sí mismo y le haría proteger a la casa Bartfort a toda costa. 0x0x0. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pasó todo su tiempo libre en la mazmorra con sus amigos del grupo de los varones pobres, asaltando la mazmorra por cada día que pudieran conseguir. Su padre ordenó comprar un regalo para la hermana de Lord León, pero no le dio ni un día para gastar. Pero de alguna manera, después de cazar un montón de monstruos, se sentía como la presa. Capítulo 14. Olivia estaba sentada afuera del dormitorio principal de la finca con su señor y amante León, estaban esperando noticias. Ha llegado el momento de que Lady Angélica dé a luz al primogénito de su señor, y ella está allí con su tutora que también actuaba como partera. Hace poco menos de un año, no se habría imaginado esperando ansiosamente buenas noticias, cuando tenía mucho miedo de los nobles en aquel entonces, pensando que su vida había terminado una vez que estuviera obligada a convertirse en concubina del señor León debido a su magia sagrada. Pero tanto su señor como su esposa fueron verdaderamente bondadosos con ella desde el principio, la liberaron del infierno y la acogieron en su hogar, incluso ayudaron a sus padres a prosperar en esta nueva tierra. Aquí estaba a salvo y fortaleciéndose día a día. La señorita Joan incluso creía que podría ser la santa de esta época, nunca la tomó en serio, por supuesto. Por mucho que quisiera llevarla al templo para que le hicieran la prueba, ella siempre se negaba. Y su nueva familia siempre la respaldó, al principio para no renunciar a su talento, lo sabe, pero últimamente siente que es porque todos la querían.
Podía recordar vívidamente la primera vez que Lord León le invitó a una fiesta de té, solo a ella. Con la bendición de Lady Angélica, era incómodo, tenía un poco de miedo de que él intentara llevarla allí, a la habitación que habían construido para acomodar su pasatiempo. Era el momento perfecto para hacerlo, con ellos solos en una habitación, los gruesos muros de la finca habrían amortiguado cualquier sonido que el acto pudiera producir. Pero para su alivio y ligera decepción, él había estado tan concentrado en entretenerla que pareció olvidar que era una mujer, su mujer, y que él era un hombre, su hombre. En cambio, estaba tan entusiasmado en sus esfuerzos por entretenerla que ella solo podía sonreír ante sus esfuerzos. Se lo pasó realmente bien cuando se dio cuenta de que no la obligarían a hacer nada allí. La segunda vez fue incluso mejor, con un té dulce y deliciosos postres y una historia de sus aventuras, mientras le mostraba algunos dibujos muy detallados de los artefactos antiguos encontrados en las ruinas de todo el mundo. Había teorizado sobre las funciones de los artefactos. Probablemente fueron utilizados en cosas grandiosas como crear cristales de maná, generar monstruos que poblaban las mazmorras, crear oro. Pero su señor pensó que eran dispensadores de bebidas y alimentos. Ella no sabía qué decirle sobre su falta de imaginación. Luego señaló uno en particular y dijo que probablemente eran cosas para estafar a la gente y que ella simplemente no podía aceptar la visión hastiada que su señor tenía de los humanos antiguos. Al final, ella casi le dijo que la dejara venir con teorías sobre cómo funcionaban las máquinas antiguas y él no iba a tomarla en serio. Poco a poco se fue sintiendo más cómoda con su Lord León. Lady Angélica lo aprobó abiertamente. Estaba un poco decepcionada de que Lord León nunca intentara insinuarse con ella. Por supuesto, olvidó lo que dijo cuando se conocieron por primera vez, dijo que nunca la tocaría sin su consentimiento. Eso la hizo sentir inadecuada. Luego llegó el momento de una fiesta de té en la que tuvo que compartir su tiempo con su señor. Con Lady Angélica, volvió a ser incómodo. Pero pronto el matrimonio logró romper el hielo. Lo lograron cuando Lord León comenzó a atacar verbalmente a la academia. Lady Angélica lanzó sus propios insultos a los nobles estudiantes que asistieron a la prestigiosa institución, y también tuvo que ayudar a atacar al personal. Se suponía que los profesores debían inculcar disciplina, pero cuando ella estaba involucrada, simplemente se daban la vuelta o fingían no darse cuenta. Tuvo que vivir en una habitación llena de grafitis degradantes. Gracias a Lord Nix, Lord León tenía una muy buena idea de cómo funcionaba la academia y estaba muy feliz de haber logrado evitar la asistencia gracias a Duque Redgrave. Después de esa fiesta del té sintió que estaban más cerca de convertirse en una verdadera familia. Con unas cuantas sesiones más se había convertido en amiga íntima de Lady Angélica y se le dio el privilegio de llamarla Angie, como su padre, hermano y esposo. A cambio, pidió que la llamaran Livia. Era difícil no acercarse a Angie durante estos tiempos, ya que Lord León actuaba más como un barista que como su esposo. Cuando se construyeron las aguas termales en la finca, ella quedó extasiada con una idea tan maravillosa. Eran cómodas y relajantes después de un día completo de estudio. Se había vuelto lo suficientemente competente en su magia sagrada como para poder curar todas las heridas, excepto las más graves, y cuando estaba libre durante el día, caminaba por la nueva aldea en las afueras de la finca. Al principio, la gente que venía del territorio de Lord Balcus no sabía cómo reaccionar ante ella. Era ella solo la concubina a su vez. O estaba allí para quedarse. A la gente le gustaba chismorrear, a los agricultores en sus campos y a sus mujeres en la plaza, pero lo más probable era que ella fuera el objetivo la mayor parte del tiempo, y eso se demostraba cada vez que pasaba con Cornelia o Angie, y se callaban cuando se acercaban demasiado. La propia Olivia no estaba segura de cuál era el caso, pero esperaba lo mejor. Cuando caminaban por los campos y se agachaban para ver cómo crecían sus cultivos, ella siempre se lo pasaba bien. Ver crecer los campos siempre era reconfortante. Disfrutaba especialmente cuando Angie veía algún insecto u otro. Siempre hacía preguntas que haría un niño de 5 años y hacía todo lo posible para explicar que una lombriz de tierra no era una plaga, y sonreía cuando Angie agarraba una para observar de cerca. Entonces alguien se lastimó con una pala y ella había curado al trabajador ante el asombro del resto de agricultores. Una herida que habría tardado un mes en sanar desapareció en un instante. Entonces sucedió.
La despidieron temprano porque la señorita Joan no se sentía bien y decidió darse un baño extra largo en las aguas termales. Le gustaba sumergirse en un rincón de la habitación. Después de un rato tanto Lord Leon como Lady Angélica habían entrado a la habitación besándose apasionadamente. Ella estaba en un rincón pero no parecieron notarla en medio del vapor de agua que generaba la habitación, pero tal vez estaban demasiado perdidos en su lujuria el uno por el otro como para siquiera notarla. Los besos pronto se convirtieron en manoseos y luego en sexo, y descubrió que había perdido la oportunidad de salir de la habitación. Cerró los ojos y se los cubrió con las manos. Pero pronto sus ruidos felices y lujuriosos fueron demasiado para resistir y allí pudo ver cómo Angie se perdía en el placer del cuerpo de su señor con cada confianza practicada en que gemía en voz baja. Angie finalmente logró controlar sus lujuriosos gemidos. De alguna manera Olivia logró pasar desapercibida cuando terminaron su sesión de sexo, o era que estaban haciendo el amor en ese momento. Estaban tan perdidos en su pequeño mundo que podrían haber sido atacados por piratas otra vez y no se habrían dado cuenta. Pero algo había despertado en ella al encontrarse incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos podía ver a la pareja casada moviéndose rítmicamente, dándose placer mutuamente. El cuerpo fuerte de Lord Leon y el cuerpo curvilíneo de Angie, ambos mojados y sudorosos. Tuvo que tocarse para liberarse 2 veces antes de poder quedarse dormida esa noche. Las siguientes 2 fiestas de té fueron un poco incómodas para ella y ambos notaron que algo había cambiado. Después de decirles que estaba bien, todos intentaron continuar con la fiesta del té como siempre, lo que significa que chismorrearon sobre Nix y Cornelia y sobre dónde llevaban a cabo sus actividades poco moralmente correctas. Intentaron no hablar de asuntos de baronía cuando se suponía que debían divertirse. Sin embargo, no podía olvidar lo que vio. Se sentía fatal por entrometerse en ese entonces. Debería haber dicho algo, alertarlos de que estaba allí con ellos. Por las noches salía de su habitación y se paraba en la puerta tratando de escuchar esos gemidos nuevamente, pero la finca estaba construida con paredes gruesas y ahora que Angie podía controlar su voz apenas podía escuchar nada, mucho menos el sonido de sus haciendo el amor. Pronto la situación se volvió insoportable y buscó el consejo del ser más sabio que existe. Su mamá se arrepintió cuando lo único que tuvo que decir fue: ¿tienes curiosidad? Y luego su mamá se rió de ella durante 5 minutos, hasta que tuvo suficiente y decidió irse. Después de eso su mamá la buscó y le dio algunos consejos serios que preferiría no recordar nunca más. La siguiente fiesta de té que tuvieron los 3, ella ya no pudo soportarlo y le preguntó si podía darle un beso. Angie dijo que no había ningún problema, aunque su señor era un poco más difícil de convencer. Fue horrible para ella, pero sorprendentemente fue Angie quien insistió. Esto era algo que ella deseaba, y valió la pena la vergüenza. Más tarde Angie anunció su embarazo poco después, y sintió que era hora de pedir más. Una semana después perdió la virginidad. Tomaron medidas para evitar el embarazo a pedido de Angie. Sabía que tener un hijo aproximadamente al mismo tiempo que su esposa legal crearía complicaciones innecesarias. Su vida se convirtió en una dicha, hasta que la academia de alguna manera los alcanzó incluso cuando ya no eran estudiantes allí. Uno de los compinches del príncipe intentó secuestrar a Angie en un viaje que hicieron a una isla que celebraba una festividad para que Lord Leon pudiera comprar amuletos. Estaba enojada porque nadie le contó sobre eso hasta que regresaron a la seguridad de su territorio. Estaba enojada pero también contenta de que nada malo hubiera sucedido realmente. El payaso verde, como Lord Leon llamaba al noble, había sido enviado a seguir un señuelo e incluso disfrutaron del resto del festival con normalidad. Pero los problemas seguían viniendo de la casa de Lordling, uno tras otro los piratas seguían atacando, eran mayores en cantidad y la calidad de sus armaduras estaban por encima de las que Lord Leon luchó en su camino hasta aquí. Llegó al punto en que los ataques no podían haber sido enviados por una sola casa. Angie sospechaba la participación de la facción rival de su padre. Cordelia también señaló que era posible que Lord Leon tuviera una recompensa por su cabeza en el inframundo del reino de Olfort. Su amor salió victorioso cada vez, pero la situación no era nada buena. Luxy desmanteló 2 barcos para construir uno mejor y se lo envió al papá de Lord Leon.
justo a tiempo para reforzarlo. Era inevitable que alguien confundiera una baronía con la otra. Ambas ramas de la familia estaban en peligro e incluso si estuvieran seguros de quiénes eran los culpables, no podían hacer nada porque eran lo suficientemente inteligentes como para no ser vinculados con los ataques. Se escuchó el llanto de un bebé recién nacido y al cabo de un par de minutos Miss Joan les abrió la puerta y les dejó entrar. Angie estaba sentada en la cama luciendo completamente agotada, pero aún así logró sonreírle con ternura al bebé que estaba amamantando. Es un niño. Angie dijo mientras caminaban hacia ella y miraban a Lord León a los ojos y en broma le decía ¿estás feliz ahora? Lord León se agachó para mirar a su hijo y sonrió con ternura. Es perfecto, claro que estoy feliz. Gracias. Su amor estaba feliz con su primogénito, al igual que Angie. Se conmovió al ver a su amiga amamantando a un bebé y se preguntó cómo sería traer vida a este mundo. Solo Lord León y Jen adivinaron el género. Estaba bien porque de todos modos, nadie tomó en serio las conjeturas de nadie sobre el género del bebé. Quizás en unas semanas consiga quedar embarazada. Angie consiguió el hijo que anhelaba. Ese bebé era el heredero de Lord León y Livia no pudo evitar sentirse aliviada también. El status quo que ha llegado a disfrutar puede continuar por un poco más, tal vez para siempre si cuando queda embarazada da a luz a una niña. ¿No sería maravilloso? ¿Ya has decidido un nombre para tu hijo, mi amor? Angie preguntó. Ella nombraría al bebé si fuera niña, y Lord León lo haría si fuera niño. Gilbert, en honor a su tío. 0x0x0. El marqués Malcolm Frampton miró el periódico como si lo hubiera insultado personalmente. Bernard Fiatley fue poco sutil cuando señaló el aumento de las actividades de algunos piratas muy notorios. Por supuesto, ese niño petulante, Gilbert, señaló con gusto que esos piratas nunca más serían un problema para nadie. Y este artículo en el periódico era como una extensión de la burla de ese mocoso. Bartford. La perdición del pirata. Por Alan Fia Spencer. Como saben los lectores de la Gaceta de Oldford, este corresponsal ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos que rodean al nuevo noble del reino. Lord León Fou Bartford, el varón, que tuvo un encuentro casual con algunos piratas notorios cuando se dirigía a su isla flotante recién descubierta. Dicho encuentro marcó la aniquilación de los piratas Skeezarks y el comienzo de lo que parece ser un rencor no tan unilateral entre los forajidos y la nueva rama de la casa Bartford. Este periodista no les mentirá, nuestros estimados lectores. Pensé que la derrota de los Skeezarks no fue más que una casualidad. Sin embargo, otras tripulaciones notorias han estado apuntando al buen varón, como los Skewolves, los Ski-Salamanders y los Ski-Tigers, por nombrar algunos, lo que indica no solo la falta de creatividad para nombrar a ciertos grupos del reino, sino también el verdadero rencor de algunas personas. Espera por Lord León. Sin embargo, ninguno de los escoria mencionados anteriormente ha logrado todavía asestar un solo tiro a la baronía de Bartford hasta el momento. Ha habido rumores sobre un pirata apuntando a la esposa de Lord León no hace mucho. Supuestos testigos dicen que el sinvergüenza se atrevió a robar el nombre de una casa muy respetada para intentar secuestrar a Lady Angélica, quien también es la hija del duque Vince Rapa Redgrave. Una vez podría ser una casualidad, pero después del sexto informe de defensa exitosa, nadie sería tan tonto como para creer que las victorias de Bartford son cualquier cosa menos habilidad. Incluso los piratas reconocen su talento de la manera más solapada posible, ya que esta escoria atacar a la esposa embarazada de un noble no es más que una sentencia de muerte. Pero no te preocupes, te puedo asegurar que ninguna de las tripulaciones piratas mencionadas anteriormente se salvó. Señoras y señores, deberíamos sentirnos aliviados de tener a un hombre tan hábil vigilando la frontera sur. ¿Por qué no hacerle un anuncio público al hombre de que ahora también pertenece a los Redgrave? Spencer siempre estuvo a la venta, debería haber sido más rápido y comprarlo él mismo. No importa cuántos mensajes sutiles los Redgrave intenten enviar a sus enemigos, él tiene suficientes contactos con piratas para asegurarse de que tarde o temprano los Bartford caigan. Y la mejor parte fue que si alguien lograba descubrir la conspiración contra la hija de Vince, culparían a ese estúpido niño Marmoria.